Buen día, bienvenidos a este segundo video de la unidad número 7, Mecánica de Fluidos, que corresponde a la asignatura Física del Movimiento. En este video vamos a ver tres temas, dos muy importantes con la mecánica de fluidos, que tienen que ver con el principio de Pascal y principio de Arquímedes. Estos nos van a ayudar a comprender más la naturaleza de los fluidos y cómo es que estos interactúan con otros materiales o con otros objetos. El tercer tema que vamos a ver tiene que ver con la relación de la presión atmosférica, ya que el aire se considera un fluido. Entonces vamos a ver cómo este nos afecta respecto a ciertas altitudes. Bienvenidos y vamos a comenzar. Cuando comprimimos un tubo de pasta dental, esta sale por la parte superior del tubo. Esto demuestra la acción del principio de Pascal. Cuando se aplica presión en alguna parte del tubo, se siente en todas sus partes e impulsa hacia afuera la pasta dental en la parte superior. He aquí la formulación de este principio que fue propuesto por Blaise Pascal en 1652. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite en forma íntegra a todas las partes de él y a las paredes del recipiente. Es decir, si aumentamos la presión externa sobre un fluido en lugar de una cantidad delta P, el mismo incremento se experimentará en todas partes. El principio de Pascal se basa en el funcionamiento de los mecanismos hidráulicos transmisores de fuerza, como la maquinaria que mueve tierra o el sistema de frenos del automóvil. Nos permite amplificar una fuerza relativamente pequeña para elevar un peso mucho mayor, como el que levanta coches o el sillón del dentista, y transmitirla a grandes distancias, hasta lugares relativamente inaccesibles, como en los mecanismos de control de los alerones de los aviones. Probaremos el principio de Pascal en un líquido incompresible y vamos a apoyarnos de la siguiente figura. La figura que está a nuestra derecha muestra el líquido de un cilindro provisto de pistón. Se aplica a este una fuerza externa, por ejemplo, por el peso de algunos objetos apilados sobre él. Aquí podemos ver en esta parte, nosotros tenemos aquí el líquido, el contenedor, ¿no? Y tenemos aquí la fuerza que es aplicada a través de este pistón. Le vamos a ir colocando diferentes masas o diferentes pesos que van a ir haciendo presión a este líquido a través del pistón. Entonces, la fuerza externa hace una presión externa PXT, aquí lo tenemos que viene por parte del pistón, esta fuerza viene por parte del pistón. Y si el líquido tiene una densidad ρ, según la ecuación 1519, que nosotros ya habíamos visto, podemos escribir la expresión en un punto arbitrario P a una distancia h debajo de la superficie, como viene en esta nueva ecuación, la 1514, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos ver, todavía mantenemos la ecuación que habíamos encontrado en sesiones anteriores y podemos ver cómo va a ser este comportamiento. Ahora, supongamos que aumentamos la presión externa en delta Px, quizá agregando algunas piezas más al pistón. La pregunta es, ¿cómo cambia la presión P a consecuencia de este cambio de la presión externa? Suponemos que el líquido es incompresible, de manera que la densidad ρ permanece constante. El cambio de la presión externa altera la del fluido que se deduce de la ecuación 1514, la anterior, de la siguiente manera. Estamos teniendo una diferencia de presión y entonces, al tener nosotros una diferencia en esta presión, derivado de la presión externa, tendríamos que sufrir un cambio acá. Como la gravedad es una constante, tanto esta, que es una constante, como ρ, que lo estoy diciendo es una constante, la única variación que tendríamos sería con delta H. Pero si ustedes se fijan, delta H lo que va a ocurrir es que va a reducirse de tal manera que llegaríamos al mismo punto de presión. Por lo tanto, este dato de aquí valdría 0, ¿no? Entonces, al tener nosotros ya esta consideración, nos va a permitir simplificar un poco más esta ecuación y tenemos lo siguiente. Puesto que el líquido es incompresible, la densidad es constante y el segundo término de la derecha de la ecuación 1515 es igual a 0. En este caso obtenemos que la presión que se siente en todo líquido es directamente proporcional a la presión externa. Cambiar la presión en cualquier punto del líquido equivale simplemente a modificar la presión aplicada externamente. Nosotros ya habíamos determinado que la segunda parte de la ecuación de la diapositiva anterior era igual a 0, ya que esta variación delta H iba a tender a 0. ¿Por qué? Porque se iba a hacer una reducción de tal manera que fuera 0, ¿no? Y lo que nos está diciendo esta ecuación, en la parte de acá, es que toda la presión
que se siente en cualquier parte del líquido, toda la que nosotros tenemos aquí, va a ser directamente proporcional a la presión que se ejerce de manera externa. Este resultado confirma el principio de Pascal y demuestra que se deduce directamente de la consideración anterior concerniente a la presión estática de un fluido, ¿no? En este caso, nosotros sabemos que si bien estamos haciendo una modificación o un cambio en esta presión externa por parte del pistón que se está derivando en esta parte de acá, pues toda la parte interna va a ser la que sufra esa modificación en la presión. Entonces todas las paredes van a modificar y van a sentir esa presión alrededor de todo el recipiente. No, aunque de manera interna, por ser estático en este caso, no se puede identificar de manera clara, pero la misma presión que estamos ejerciendo, esta que aquí, esta que viene aquí, esta delta P, next, ¿vale? Es la que está afectando la presión de manera interna de manera directa. No es pues un principio independiente, sino una consecuencia directa de nuestra formación de estática de fluidos. Vamos a ver aquí. Y bueno, aunque obtuvimos el resultado anterior para los líquidos incompresibles, el principio de Pascal se aplica a todos los fluidos reales compresibles, tanto a gases como a líquidos. La alteración de la presión externa causa un cambio de densidad que se difunde rápidamente a través del líquido, pero el equilibrio se restablece en cuanto la perturbación termina. Se demuestra así la validez del principio. Esto es, cuando nosotros hacemos una presión de manera externa, recuerden, todo se va a ver afectado de manera interna y de manera directamente proporcional a la presión que estamos aplicando, ¿no? Entonces toda esta presión se va a ver reflejada dentro de nuestro recipiente, ¿no? Y por lo tanto, una vez que detenemos la presión ejercida de manera externa, pues se queda ya detenido todo nuestro sistema, pero ya se mantuvo esa diferencia de presión al interior de nuestro envase. Una aplicación importante del principio de Pascal tiene que ver con lo que se conoce como la prensa hidráulica. La figura de la derecha, que está etiquetada como 15.8, muestra un sistema que a menudo se emplea para levantar objetos pesados como los automóviles. Se ejerce una fuerza externa Fi sobre un pistón de superficie Ai, que está dado en esta parte izquierda de la figura, y el objeto que se pretende levantar ejerce una fuerza Mg, ¿no? Que es el peso que está aquí por parte del automóvil, sobre el pistón más grande de superficie A0, que es toda la superficie que tenemos aquí. En estado de equilibrio, nosotros podemos ver que la magnitud de la fuerza ascendente F0 ejercida por el fluido sobre el pistón más grande ha de ser igual a la fuerza descendente mg del peso del objeto. Prescindiendo del peso del pistón, queremos encontrar la relación entre la fuerza aplicada Fi y la fuerza de salida F0 que el sistema ejerce sobre el pistón más grande. La presión sobre el líquido en el pistón más pequeño, debido a la fuerza aplicada externamente, es Pi es igual a Fi sobre Ai. O sea, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Recordemos esto, pero en la parte del pistón más pequeño. Según el principio de Pascal, esta presión de entrada ha de ser igual a la de salida. O sea que la presión sub cero de salida debe ser igual a la fuerza de salida entre la área que estamos aplicando esa fuerza que el fluido ejerce sobre el pistón más grande. Por lo tanto, Pi es igual a P sub 0 y también Fi sobre Ai es igual a F0 sobre A sub 0. Por lo tanto, la fuerza de entrada es igual a la fuerza de salida por la diferencia entre, o la división, o la proporcionalidad entre las dos áreas, entre el área de entrada y el área de salida. O lo que quiere decir es que el peso dividido, multiplicado por la diferencia o la división, la proporcionalidad de las áreas que son aplicadas en las fuerzas como tal. Entonces aquí podemos ver cómo están relacionadas a través del líquido. Recuerden, la parte del líquido, la parte interior del líquido es compresible o incompresible. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al menos adentro, de manera interna, se tiene la misma presión en todos los puntos, ¿no? En el interior del líquido, del fluido que nosotros estamos analizando en esta figura, pues es la misma en todos los puntos. Entonces, nos estamos enfocando a ver cómo se está comportando la fuerza de entrada con la fuerza de salida, ¿no? Y como ya tenemos una proporcionalidad en la cual el área y la fuerza están íntimamente relacionadas con la presión, y sabemos por el principio de Pascal que cuando nosotros aplicamos una fuerza externa, como en este caso, esa se va a ver directamente proporcional a todos los puntos del líquido, sin importar
el tipo de contenedor en el cual se encuentren. Y por lo tanto, al final, si nosotros tenemos esta base de aquí, que se está moviendo, que es movible, nosotros vamos a tener una salida de fuerza proporcional en ese punto, ¿correcto? La razón de área, del área donde se aplica la fuerza al área donde va a salir la fuerza suele ser mucho menor que uno, y por ello la fuerza aplicada puede ser mucho menor que el peso mg que levanta. El movimiento descendente del pistón más pequeño en una distancia de I desplaza un volumen de fluido B igual a dI por área. Si este último es incompresible, el volumen sería igual al volumen desplazado por el movimiento descendente del pistón más grande, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, aquí ya podemos darnos cuenta de una proporcionalidad interesante. O sea, aquí lo que me está diciendo esta parte de la diapositiva es que si yo aplico la fuerza, ¿no? Y esta fuerza hace que se desplace este porcentaje de volumen por parte de esta distancia que yo voy a empujar el pistón, esa misma fuerza esa misma distancia del lado del pistón que contiene el automóvil, de este lado, si se fijan es mucho menor, ¿no? O sea, es mucho menor, ¿por qué? Porque de por sí está relacionado con el área. Entonces, esta área en la cual yo estoy aplicando o la cual la presión está aplicando, ¿no? Derivada de la presión externa que viene por esta fuerza, yo puedo ver cómo va a ser menor esta distancia, no va a ser directamente proporcional. Aquí sí ya hay un cambio porque para empezar hay una razón entre las dos distancias derivadas de las dos áreas, ¿no? Entonces, si se fijan, esta relación de aquí, de área donde aplico la fuerza en el externa, con el área donde voy a tener la salida de la fuerza por parte del pistón, pues va a ser siempre mucho menor que uno, ¿no? O sea, va a ser pequeña. Entonces, eso va a ser un compromiso interesante que tenemos que identificar al tratar de comprender esta parte del principio de Pascal y una aplicación directa como es la prensa hidráulica. Si estos valores de proporcionalidad de área donde aplicamos la fuerza externa y área donde va a salir la parte de la fuerza del pistón, es un número pequeño, entonces la distancia por el pistón más grande resultará mucho menor que la distancia que la fuerza aplicada hace recorrer el pistón más pequeño. Esto lo explicamos en la diapositiva anterior, ¿no? Este es el precio que se paga por la capacidad de levantar una carga grande, es perder la capacidad de desplazarlo muy lejos, ¿no? Al combinar estas ecuaciones que hemos visto, vemos que las fuerzas también tienen una proporcionalidad, ¿no? Lo cual demuestra que el trabajo efectuado por la fuerza externa sobre el pistón más pequeño es igual al que realiza el fluido en el pistón más grande. Por lo tanto, e ignorando fricción y otras fuerzas disipativas que se puedan presentar en el sistema, no se obtiene una gran ganancia neta, ni pérdida de energía al emplear este sistema hidráulico. Entonces es muy interesante cómo se aplica ya estos principios de Pascal y cómo podemos ver el comportamiento dentro de un fluido al tener este sistema de fuerzas que están conectadas a través de un sistema de pistones. Para continuar y ejemplificar este principio de Pascal, vamos a ver este problema, que es el problema resuelto 15.2, el cual dice, revisando la figura de la derecha, que está etiquetada como figura 15.9, dice lo siguiente. La figura 15.9 ilustra un esquema del gato hidráulico con que se levantan los automóviles. El fluido hidráulico es aceite con una densidad igual a 812 kilogramos por metro cúbico. Se emplea una bomba manual donde se aplica una fuerza de magnitud Fi al pistón más pequeño de 2.2 centímetros de diámetro. Cuando la mano aplica una fuerza de magnitud Fh al extremo del mango de la bomba, la masa combinada del automóvil que habrá de levantarse y la plataforma de levantamiento es M igual a 1980 kilogramos. Y el pistón grande mide 16.4 centímetros de diámetro. La longitud L del mango de la bomba es de 36 centímetros y la distancia X del pivote del pistón es de 9.4 centímetros. Lo que nos pide el problema es, inciso A, calcular cuál es la fuerza aplicada FH que se necesita para levantar el automóvil. Inciso B, dice, en cada golpe de la bomba hacia abajo, en que la mano recorre una distancia vertical a 28 centímetros, ¿a qué altura se eleva el automóvil? Entonces, vamos a ver la solución. Para el inciso A, con base en la ecuación que vimos, la 1517, se tiene que la FI es igual a mg por AI entre A0. Esto es igual a 1980 kilogramos
por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, o sea, la masa por la gravedad, por pi, que vamos a calcular en este caso nuestra área correspondiente para los dos pistones, por pi igual a 1.1 centímetro al cuadrado, entre pi, que multiplica a 8.2 por centímetro al cuadrado. Esto nos da un total de 349 newtons. Si se fijan en este problema, no hicimos un cambio de unidades, en este caso de los centímetros. ¿Por qué? Porque al final vamos a encontrar la proporcionalidad de área que se encuentra. Y por lo tanto, la unidad va a quedar en centímetros cuadrados dividida entre centímetros cuadrados, que es 1. Entonces, lo que estamos encontrando realmente es la proporción de áreas que está directamente, bueno, están inversamente relacionadas y se va a ver reflejado en mi ecuación de manera directa. Esto nos da que la fuerza que tenemos que aplicar es de 349 newtons. Ahora, tomando las torcas en el mango de la bomba alrededor de un eje perpendicular a la página a través del punto de pivote cero, vamos a ignorar estas masas del mango y del pistón pequeño. O sea, tanto esta parte de aquí como esta parte de aquí no van a estar consideradas dentro de nuestro sistema. Y suponemos que el mango se mueve con una aceleración angular despreciablemente pequeña. Así nosotros obtenemos que de la sumatoria de fuerzas de torque, nosotros vamos a tener que la fuerza multiplicada por la longitud en la parte de aquí, y tenemos esta parte de aquí de fuerza menos la fuerza aplicada en esta parte de aquí con su proporcionalidad, ¿no? La fuerza de entrada, que es este Fi por X y este FH por L, ¿no? Que son la sumatoria de fuerzas, es segunda ley para la parte de torque, donde utilizamos también la tercera ley de Newton para relacionar la fuerza Fi ejercida por la bomba sobre el pistón con la fuerza menos Fi ejercida sobre el mango, ¿no? Resolviendo para FH encontramos esta nueva relación que nosotros tenemos en la parte de aquí de la ecuación, que está aquí relacionada, ¿no? FH, o que es la fuerza que tiene que tener la mano para poder hacer el movimiento del pistón, es igual a Fi por X entre L, viene la misma proporcionalidad, y esto equivale a 349 newtons por 9.4 centímetros entre 36 centímetros, y esto es igual a 91 newtons. Aquí encontramos o calculamos ya el inciso A, ¿no? Podemos ver cuál es la fuerza que requiere la mano para poder hacer el movimiento del pistón y comenzar a levantar el automóvil. Esta fuerza es aproximadamente 20 libras y puede aplicarse fácilmente a través de una persona. O sea, una persona puede aplicarla. Para el inciso B dice lo siguiente. Cuando la mano recorre una distancia vertical h, el pistón más pequeño cubrirá la distancia de y es igual a h de x entre L, esto es igual a 28 centímetros entre 9.4 centímetros, por 9.4 centímetros entre 36 centímetros. Esto nos da un resultado de 7.3 centímetros, que es la distancia que está recorriendo el pistón, que tiene la distancia de aquí, esta de I, que es la que nosotros estamos recorriendo en esta parte de aquí. Entonces la ecuación 15-18 da la distancia desplazada por el pistón más grande, ¿no? Ya de aquí solamente tendríamos que hacer el cálculo como tal de la distancia que va a recorrer la parte del pistón más grande, que es esta de aquí. Esta es la que estamos calculando, esta es la distancia de salida, que es igual a la distancia de entrada, 7.3 centímetros, multiplicada por la diferencia de áreas entre los pistones, que es igual a pi por 1.1 centímetros al cuadrado entre pi, que multiplica 8.2 centímetros al cuadrado. Eso nos da una distancia de 0.13 centímetros o 1.3 milímetros. Bueno, como conclusión de este problema, nos comenta que la diapositiva dice, elevar el automóvil a una distancia tan pequeña es el precio que pagamos por ejercer una fuerza tan débil para realizar la maniobra. Desde luego, si queremos construir un aparato útil, es necesario poder levantar el automóvil a una distancia mayor. Esto se logró por medio de muchos golpes de bomba. Para evitar que el automóvil se desplace hacia abajo durante el golpe ascendente, se utiliza el sistema de válvulas de esta figura 15-19. Entonces este sistema de válvulas nosotros lo vemos aquí, ¿vale? Y se sube el automóvil a una distancia de 0. Durante el golpe de retorno la válvula 2 está cerrada, ¿no? Como podemos ver aquí. Entonces atrapando fluido en el lado derecho de la cámara y manteniendo el vehículo a la altura fija.
Y una vez que nosotros abrimos la válvula 1, de modo que el golpe de retorno extrae más líquido del depósito y lo introduce al lado izquierdo de la cámara, entonces en el siguiente golpe descendente las válvulas regresan a las posiciones que se observan en la figura y se levanta el automóvil o otro incremento de cero. Entonces podemos ver cómo este sistema de válvulas va a ir abriendo, cerrando, y el líquido, conforme vamos a ir nosotros haciendo el bombeo en la parte de aquí, va a ir alternando, y lo que estamos haciendo es agregar cada vez más líquido, pero como el principio de Pascal nos dice que la presión cómo se va a mantener uniforme dentro de todo el contenedor, entonces lo que hace este sistema es ir agregando líquido para que este pistón de salida para levantar el automóvil vaya aumentando y la presión siga siendo constante dentro de todo nuestro sistema, ¿no? Entonces, con esto podemos ver lo siguiente. En efecto, el volumen del fluido hidráulico trasladado al lado izquierdo de la cámara durante el golpe ascendente se bombea hacia el lado derecho de ella durante el golpe descendente. Una vez terminado el proceso, podemos bajar el automóvil abriendo ambas válvulas y permitiendo que el líquido se vierta directamente en el depósito. Entonces, ya si nosotros queremos hacer que el coche descienda, pues solamente abrimos las dos válvulas y el líquido que estaba en la parte de aquí, que se fue acumulando en esta parte de aquí, una vez que nosotros tengamos abiertas las dos válvulas, pues va a regresar al depósito del fluido, ¿no? Y por lo tanto vamos a poder tener nuevamente nuestro sistema iniciado. Aquí viene una pregunta que tenemos para reflexionar. Dice, ¿de qué manera el funcionamiento del gato hidráulico cambia al levantar el automóvil y al aumentar la altura del fluido en la columna derecha? Hay que hacer una estimación numérica. Bueno, eso lo podemos hacer a través de algún otro problema y poderlo revisar. Bueno, vamos a pasar al siguiente principio que tenemos que revisar, que es el principio de Arquímedes, ¿no? El principio de Arquímedes tiene que ver con lo siguiente. La figura de la derecha, que está etiquetada como la 1510, muestra un volumen de agua contenido en una delgada bolsa de plástico colocada bajo el agua. Esto es para el inciso A, ¿no? Aquí nosotros tenemos una bolsa de plástico que está dentro de un recipiente. Todo esto es un recipiente, ¿sale? Tenemos tres cuerpos diferentes, ¿no? En este caso una bolsa rellena con agua, tenemos una piedra y tenemos una madera. Entonces vamos a ver cuáles son los efectos que ocurren con estos tres cuerpos que están sumergidos en este recipiente. El agua de la bolsa se halla en equilibrio estático, por lo tanto su peso debe ser equilibrado por una fuerza ascendente de igual magnitud. Esta fuerza es la suma vectorial de todas las fuerzas hacia el interior ejercidas por el fluido que rodea la bolsa. Las flechas en la figura 1510A, ¿no?, que estamos viendo ahí, representan las fuerzas ejercidas sobre el volumen de líquido a consecuencia de la presión del fluido circundante, ¿no? Entonces son estas flechas que están aquí. Nosotros habíamos comentado en las diapositivas previas que pues va a ser en un fluido, cuando se encuentra algún cuerpo, la presión va a ser la misma alrededor de todo el cuerpo, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado y aquí nos lo presenta. Nótese que las fuerzas ascendentes en el fondo de la bolsa son mayores que las descendentes de la parte superior, porque la presión aumenta con la profundidad. Lo que habíamos visto cuando analizamos la parte del disco, ¿no?, que estaba sumergido en un líquido. Entonces, las fuerzas que están en esta parte, las fuerzas de esta parte de abajo, son mucho mayores que las fuerzas que están aquí. Bueno, no son mucho mayores, son mayores nada más. Si fueran mucho mayores, lo levantarían y harían que flotaría, ¿no? En este caso, como es agua lo que se contiene, se mantiene más o menos estable el sistema. La fuerza ascendente neta, F0B, que es la fuerza que nosotros tenemos aquí, F sub índice B, debido a esta diferencia de presión, recibe el nombre de fuerza de flotación o flotación, ¿no? Entonces, si se fijan, esta fuerza de flotación para este sistema en particular está prácticamente equilibrado, ¿no? Porque el contenido que tenemos también viene siendo el líquido que está afuera. Entonces, por eso vemos que las fuerzas en este sistema se ven relativamente equilibradas, ¿no? Tanto el peso de la bolsa de agua como la presión o la fuerza que ejerce la flotación por parte de ella. La presión ejercida sobre un objeto sumergido por el fluido circundante no puede depender del material de que está hecho el objeto. Por tanto, podríamos reemplazar la bolsa de agua por un trozo de manera exactamente del mismo tamaño y forma, y la fuerza de flotación no cambiaría. La fuerza ascendente sigue siendo igual al peso del volumen original del agua. Esto nos conduce al principio de Arquímedes, que dice lo siguiente.
Un cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido es impulsado hacia arriba por una fuerza de igual magnitud al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Si ustedes recuerdan, en la sesión anterior y en diapositivas previas, yo expliqué que había un peso, ¿se acuerdan? Había un peso por parte del líquido. Entonces, ese mismo peso, ¿no? Va a ser lo que sea la parte de tercera ley de Newton para hacer la reacción correspondiente con la flotación de algún cuerpo que se sumerge en él. Un objeto de densidad mayor que el agua, veamos la figura que tenemos aquí a la derecha, pero ahora vamos a irnos al caso de la piedra, que tiene una densidad mayor que el agua, desplaza un volumen de agua cuya altura es menor que el peso del objeto. Así pues, el objeto se hunde en ella, porque la magnitud de la fuerza de flotación es menor que el peso del objeto. Entonces, si el cuerpo sumergido estuviera colocado en una báscula de resorte en el fondo del agua, la báscula indicaría la fuerza ascendente del objeto que tiene la misma magnitud que mg menos fp, ¿no? Entonces aquí vemos que la densidad, en este caso, de la piedra, ¿no? Es mayor que la del agua. Y por lo tanto, esta piedra se ve desplazada o se va hundiendo, derivado que su peso ejercido es mucho mayor, ¿no? Pero aún así va a seguir sintiendo un efecto de flotación. Este efecto de flotación no lo van a dejar de perder ninguno de los objetos, o sea, siempre se va a encontrar, ¿no? Solamente que para unos cuerpos va a ser mucho menor y para otros cuerpos va a ser mucho mayor, o en algunos, como el caso del primero del agua, pues va a estar equilibrado. Entonces, por lo tanto, los objetos sumergidos parecen pesar menos de lo que normalmente pesan. Los astronautas, por lo regular, vemos que casi siempre se meten a una alberca, ¿no? Para simular la ausencia de gravedad, ¿no? Y poder trabajar en el espacio. Por eso aquí dice, los astronautas se preparan para sus viajes realizando tareas debajo del agua en tanques enormes, donde simulan el estado ingrávido del espacio. Entonces, es una consecuencia de cómo se está comportando. Por eso le digo, la fuerza de flotación se sigue presentando en todos los casos cuando sumergimos un cuerpo dentro de un líquido. Ahora, ¿qué pasa con un objeto menos denso que el agua? Que es la última parte de la figura, que es la inciso C. No, este experimenta una fuerza ascendente neta cuando está completamente sumergido, porque el peso del agua desplazada es mayor que la del objeto. Por eso, el objeto se eleva hasta que sale a la superficie y sigue subiendo hasta que la única parte de él todavía sumergida es el volumen necesario para desplazar el agua, cuyo peso es igual al peso total del objeto. En tal caso, el objeto flotará en equilibrio, ¿no? Entonces, nosotros hemos hecho este experimento, ¿no? Ya sea que colocamos alguna figurita de plástico, o algún trozo de madera, ya sea grande o pequeño, por más que lo tratemos de sumergir y que lo empujemos, ¿no? Como es muy ligero, ¿no? O en este caso es menos denso que el agua, por lo tanto va a hacer que la fuerza de flotación sea mucho mayor. Eso es lo que nos trata de decir el principio de Arquímedes, que va a depender mucho del peso y de las fuerzas que están interactuando, tanto de flotación, que son todas las fuerzas que van hacia el lado positivo de manera vertical, como las fuerzas que se tienen en la parte de aquí. Podemos considerar que la fuerza de flotación actúa en el centro de gravedad del fluido desplazado por la parte sumergida de un objeto flotante. A este punto se le llama centro de flotación. ¿Qué quiere decir esto? El peso actúa en el centro de gravedad del objeto entero. En general, los dos puntos no son lo mismo, ¿no? De acuerdo a esta figura que nosotros tenemos aquí, a la derecha, en el inciso A, podemos ver cómo se tienen dos puntos. Una cosa tiene que ver con la parte de la flotación y otra con el centro de masa del objeto ya como tal. Si se encuentran en la misma línea vertical, como es el caso del inciso A, pues podemos ver nosotros que el objeto podrá flotar en equilibrio, ¿no? Esto es, la fuerza neta y la torca neta son cero. Si inclinamos el objeto ligeramente de su posición de equilibrio, casi siempre cambia la forma del fluido desplazado y el centro de flotación modifica su posición respecto al centro de gravedad del objeto. Así pues, sobre el objeto actúa una torca que podría inclinarlo a su posición anterior de equilibrio, figura 15-11b, u operar en otra dirección para volcarlo, ¿no? Si se llegara a perder esta condición de equilibrio, recuerden que en este caso, por ejemplo, lo que estamos generando en el inciso B es una modificación de equilibrio, pero todavía lo mantiene a flote. Pero si es mucho mayor
la diferencia entre el centro de masa y el punto de equilibrio de flotación, se puede perder el equilibrio y hacer que ocurra algún accidente, ¿no? Como volcar o voltear completamente algún cuerpo, ¿no? Bueno, para concluir con este principio de Arquímedes y aplicarlo de manera cuantitativa en una comprensión ya más de física, vamos a resolver este problema resuelto 15.3, que nos indica lo siguiente. ¿Qué fracción del volumen total de un témpano de hielo queda expuesta, ¿no? Eh, Vamos a ponerlo aquí en términos de ecuaciones, cómo se está comportando este témpano y qué es lo que nos dicen los siguientes comparativos, ¿no? Entonces, la solución es la siguiente. Dice, el peso del témpano está dado por lo siguiente. El peso del témpano es igual a ρ por volumen por gravedad, ¿no? Esto ya lo sabíamos nosotros de las ecuaciones previas. Donde B subíndice I es el volumen del témpano. Entonces el peso del volumen BW del agua del mar desplazada o en forma equivalente el volumen de la parte sumergida del témpano es la fuerza de flotación, que la fuerza de flotación está dada por ρ VG, ¿no? Esto ya lo teníamos derivado de lo mismo que hemos hablado del peso, ¿no? Sin embargo, FB es igual a WI porque el témpano está en equilibrio, así que nosotros podemos llevar a cabo esta igualación, ¿no? Tenemos que ρ del agua por el volumen del agua o la gravedad, que es la parte donde está flotando, es igual a la ρ subíndice I del témpano por el volumen del témpano por la gravedad, ¿no? Aquí los subíndices hay que tener cuidado porque están en inglés, ¿no? Entonces aquí dice densidad del agua, ¿no? O sea, W del agua y la parte de I, pues como es un témpano, es un iceberg, ¿vale? Entonces, usando las densidades de la tabla 15.2, que aquí está la tabla 15.2, ¿no? Nosotros podemos hacer como tal ya los ajustes y los cálculos correspondientes porque ya tenemos esas densidades. Entonces me dice que la densidad, el volumen del agua que desplaza el volumen del témpano es igual a la densidad del témpano entre la densidad del agua. Ya tenemos aquí nuestros valores y eso es igual a ¿qué? A 917 kilogramos por metro cúbico entre 1024 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Lo que nos da este porcentaje como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que el volumen de agua desplazada, que es B sub índice W, es el de la parte sumergida del témpano de hielo, de modo que queda expuesto solamente el 10.4% de este, ¿no? Esto nos está indicando cuál es la parte que está sumergida y cuál es la parte que está vista, ¿no? Por parte de un témpano. Si nosotros viéramos un iceberg o un témpano, esa es la parte que nosotros estamos viendo regularmente, el 10%, y el 90% aproximadamente es lo que se encuentra sumergido. Bueno, continuando con estos temas, ya con esto, con la diapositiva anterior vimos la parte del principio de Arquímedes. Vamos a ver ahora cómo se comporta la medición de la presión para un fluido estático, ¿no? Y en este caso el ejemplo que vamos a ver es, ¿qué pasa? Bueno, pues en general los medidores que sirven de la presión atmosférica como nivel de referencia y cuantifican la diferencia entre la presión real y atmosférica, esto se conoce como una diferencia de presión manométrica. La presión real en un punto de un fluido recibe el nombre de presión absoluta, que es la suma de la presión atmosférica y de la presión manométrica. La presión manométrica se da por arriba o por debajo de la presión atmosférica y por lo mismo puede ser positiva o negativa. La presión absoluta siempre será positiva. El barómetro de mercurio es un largo tubo de vidrio que se llena con mercurio y luego se invierte e introduce en un plato de mercurio, como se ve en la figura que está a la derecha que está etiquetada como 1512. El espacio arriba de la columna de mercurio es en realidad un vacío que contiene solo vapor de mercurio, cuya presión P2 es tan pequeña que puede ignorarse temperaturas ordinarias. La presión P1 en la superficie del plato de mercurio es la presión desconocida P que deseamos medir. A partir de la ecuación 15.8 que nosotros ya obtuvimos al inicio de esta unidad, obtenemos que la diferencia de presión P2 menos P1 es igual a ¿qué? A 0 menos P, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que la presión 2 es tan pequeña que se puede despreciar. Y P es la presión que estamos buscando. Este es igual a menos ρg por H, ¿no?
donde h habíamos quedado que era la altura. Por lo tanto, la presión está dada por la densidad, por la gravedad, por la altura, ¿no? Al medir la altura de la columna sobre la superficie del plato se obtiene la presión, entonces con eso ya podemos tener un comportamiento de cuál sería esa diferencia de horas, ¿no? A menudo el barómetro de mercurio se emplea para medir la presión atmosférica P sub 0. Conforme a la ecuación 15 y 19, que lo vimos también de manera previa, la altura de una columna de mercurio a la presión atmosférica normal de una atmósfera, recuerden que es 1.01325 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado es igual. H es igual a P sub 0, que es la presión de una atmósfera, entre ρ por G, que son la densidad del mercurio por la gravedad que está afectando en ese punto, ¿no? Esto nos da una altura de 760 milímetros, donde hemos usado el valor estándar de G y la densidad del mercurio a 0 grados centígrados. Por eso con frecuencia se dice que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. En forma equivalente, 1 milímetro de mercurio equivale a 1 sobre 760 atmósferas. Se da el nombre de torr a la presión ejercida por una columna de mercurio de 1 milímetro de altura. Una vez más a 0 grados centígrados y con G en su valor estándar. Por lo tanto, un torr equivale a 1 milímetro de mercurio, que equivale a 133.322 pascales, ¿no? Recuerden que esta medida de presión se utiliza mucho cuando nosotros estamos en alturas, ¿no? En alturas desde el nivel del mar, que es donde se toma básicamente la medición de esta columna de mercurio, y conforme vamos aumentando en esta altura, vamos a ver cómo varían las alturas de esta columna de mercurio en milímetros. Para entender un poquito más este concepto, vamos a resolver este problema, el problema resuelto 15.4, donde dice lo siguiente. La columna de mercurio en un barómetro tiene una altura medida de 740.35 milímetros. La temperatura es menos 5 grados centígrados, a la cual la densidad de mercurio es 1.3608 por 10 a la 4 kilogramo por metro cúbico. La aceleración en caída libre G en el sitio del barómetro es 9.7835 ms. ¿Cuál es la metro sobre segundo al cuadrado, perdón? ¿Cuál es la presión atmosférica? Bueno, de acuerdo con la ecuación que habíamos visto, la 1519, nosotros tenemos que la presión del agua es igual a la de una atmósfera, es igual a ρ por G por H, ¿no? Esto equivale a 739.31 torrs, ya sustituyendo los valores de la densidad, de la gravedad y de la altura que nos está marcando ahorita nuestro barómetro en el problema. Hay que notar lo siguiente, desde el punto de vista numérico, el valor de la presión en torr, 739.31 torr, se parece al de la altura h de la columna de mercurio expresado en milímetros, ¿no? O sea, van muy similares los valores. Y es más o menos lo que vimos con en la diapositiva anterior, que están prácticamente cercanos, ¿no? O iguales. Estas dos cantidades serán numéricamente iguales, pero si el barómetro se halla en un lugar donde G tenga un valor estándar y donde la temperatura del mercurio sea cero, van a cambiar, ¿no? Solamente van a ser iguales, perdón, en ese punto. Otra manera de expresar el resultado de este problema sería indicarlo como 0.98566 bar es igual a 985.66 milibar, donde un bar es igual a 10 a la 5 pascales, ¿no? O una atmósfera. Entonces, aquí podemos ver cómo esta diferencia no es tan grande respecto a los valores medidos y ya nos podemos dar una idea de qué es lo que pasa a nivel atmósfera, ¿no? Si se fijan, las variaciones de la presión no son tan significativas con ciertas condiciones que se nos pueden presentar. En este caso influye la altura, la densidad, ¿no? Y la temperatura a la cual está sometido el sistema. Entonces, todos esos factores nos están afectando para que se haga cambios en las mediciones o el comportamiento de lo que estamos viendo. Pero vamos a ver qué pasa con la parte de la variación en la presión atmosférica. Bueno, para ir concluyendo, la variación de la presión atmosférica con la altura. ¿Qué pasa? Bueno, en los gases la densidad ρ es relativamente pequeña y la diferencia de presión en dos puntos cercanos suele ser despreciable, ¿no? Recuerden que nosotros estamos inmersos en un fluido, que es el aire, lo que conocemos como aire, ¿no? Y entonces ahí podemos ir identificando esta parte de la densidad, ¿no? Entonces la diferencia de presión en dos puntos cercanos suele ser despreciable. Nosotros lo sentimos cuando estamos caminando, cuando estamos corriendo, pues no sentimos cambios de presión por parte del aire, ¿no? Así estemos en diferente dinámica, pero no sentimos esa presión, sentimos lo mismo. Por lo tanto, en un recipiente bastante pequeño que contenga un gas,
puede suponerse que la presión es la misma en todas partes. Pero ¿qué pasa cuando la diferencia de alturas, o sea, la diferencia Y2 menos Y1 es muy grande? Vamos a ver qué ocurre si empezamos a aumentar la altura. La presión del aire varía considerablemente conforme se sube a grandes alturas en la atmósfera. Esto es importante. Va a variar considerablemente, pero conforme subimos grandes alturas en la atmósfera, va a variar la presión. Como los gases son compresibles, la variación de presión hace que la densidad ρ cambie con la altura. Por lo tanto, ρ debe conocerse en función de Y antes de integrar la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Para analizar el comportamiento de la presión atmosférica debemos partir de la siguiente ecuación. Si recuerdan, fue una de las primeras ecuaciones que estuvimos analizando, donde dice que el diferencial de presión respecto al diferencial de Y o de altura es igual a menos ρ por G, donde ρ es la densidad del líquido, del fluido que estamos analizando, y G pues la constante de gravedad. Puesto que ρ es proporcional a la presión, ahora vamos a encontrar esta relación de proporcionalidad entre la densidad y la presión. Tenemos lo siguiente: ρ sobre ρ sub 0 es igual a P sobre P sub 0, ¿no? Donde estas dos, ρ sub 0 y P sub 0, tienen que ver con la proporcionalidad, con la presión y la densidad, pero ¿de quién? Del agua. Donde ρ sub 0 y P sub 0 son los valores de densidad y presión al nivel de mar. Despejando ρ y sustituyendo en la ecuación, ¿no? Tenemos lo siguiente: aquí tenemos el despeje de ρ normal es igual a ρ sub 0 por la diferencia de presiones que nosotros veníamos analizando. Ya de esta proporcionalidad que nosotros acabamos de encontrar, que es esta parte de aquí, esta ecuación de aquí, vamos a ver qué pasa si nosotros procedemos a la integración. Integrando para P desde P sub 0 a P y para Y de 0 a H se tiene lo siguiente: tenemos estas dos integrales aplicadas, esta de P sub 0, que es la presión a nivel del mar, a la presión que vamos a encontrar, ¿no? Y cómo está relacionado con la diferencia de altura, ¿no? Ya que estos valores de aquí, menos G sobre ρ sub 0 sobre P sub 0, son valores constantes. Entonces, la presión es al nivel del mar y la referencia de Y también, ¿no? Como la tenemos aquí. O sea, estaríamos del nivel del mar a una altura H, ¿no? Por eso aquí está 0, que sería nuestro nivel del mar. Las integrales quedan de la siguiente manera, antes de sustituir los límites. Tenemos que para el caso de la presión, logaritmo natural de P es igual a P sobre P sub 0 es igual a menos G por ρ sub 0 entre P sub 0 por Y, que va de 0 a H. Entonces, aplicando los límites, tenemos lo siguiente: logaritmo natural de P menos logaritmo natural de P sub 0 es igual a menos G por ρ sub 0 entre P sub 0 por H menos 0, ¿no? Simplificando un poco, tenemos que por leyes de logaritmos y ajustando se tiene que el logaritmo natural de P entre P sub 0 es igual a menos G por ρ sub 0 entre P sub 0 por H. Solamente la ley de logaritmos la aplicamos en este lado, ¿no? Donde nosotros sabemos que el logaritmo natural de A menos el logaritmo natural de B es igual al logaritmo natural de A sobre B, ¿no? Que fue la sustitución que hicimos una vez aplicando los límites dentro de nuestra integral que se aplicó para la parte de la presión, ¿no? Entonces tenemos que aplicar la función de antilogaritmo, ¿no? Por lo tanto tenemos que hacer una sustitución, ¿no? O aplicar la exponencial, en este caso para ambas partes de la ecuación, ¿no? Y poder tener el siguiente resultado: P entre P sub 0 es igual a E a la menos G por ρ sub 0 entre P sub 0 por H, ¿no? De aquí, pues nosotros lo que nos interesa encontrar es el valor de P, que es lo que vamos a hacer en el despeje, ¿no? Entonces, despejando ya la presión, se tiene lo siguiente: la presión es igual a P sub 0 por E a la menos G por ρ sub 0 por P sub 0 por H. Para el primer caso, ¿qué pasa si estamos a la altura del nivel del mar? ¿Esto qué quiere decir? Que H sea igual a 0. Si H es igual a 0, pues solamente sustituimos el valor de H, ¿no? De 0 en nuestra expresión, en donde se encuentra. ¿Y esto qué nos dice? Que la presión es igual a presión a nivel del mar por E a la menos 0. Todos sabemos que cualquier valor elevado a 0 es igual a 1. Y por lo tanto,
nos daría, esto es igual a 1. Y por lo tanto nos daría que la presión al nivel del mar sigue siendo la misma presión al nivel del mar, ¿no? Esto es interesante para que analicemos. Ahora, vamos a ver qué pasa con la constante que nosotros tenemos aquí, que cómo se comporta. Para el caso de las constantes G, ρ sub 0 y P sub 0 tenemos lo siguiente. Aplicando cada uno de los valores que corresponden a estas constantes, nosotros llegamos sustituyendo los valores a lo siguiente. G por ρ sub 0 entre P sub 0 es igual a 1.1752 por 10 a la menos 4, 1 sobre metro. ¿Vale? Ese es el valor que me da de multiplicar la constante y de ajustar todas las unidades que nosotros tenemos en estas constantes, ¿no? Entonces, eso es interesante porque aquí lo que tienen que ver es esta parte de aquí, 10 a la menos 4. O sea, es muy pequeña la variación que se está teniendo. ¿Y cómo me afecta esto en la parte exponencial? Vamos a ver. Con este último dato se puede apreciar que si sustituimos el valor de multiplicar las constantes, nosotros tenemos esto, ¿no? La presión es igual a P sub 0 por E a la menos 1.1752 por 10 a la menos 4, 1 sobre metro por H. Recuerden que H va a estar dada en metros, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos aquí metros por metro, ya se cancelan las unidades y por lo tanto me queda solamente la constante de proporcionalidad en el exponente, ¿no? Y ya me quedaría de manera homogénea el comportamiento de la presión a diferentes alturas. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a ver esta nota. Dice, a variaciones muy pequeñas de altura, no se presenta un cambio significativo en la presión, incluso en magnitudes de kilómetros, por ejemplo, apenas a 10 kilómetros se puede presentar una diferencia significativa y así a razones de 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque vean este componente de aquí, 10 a la menos 4, ¿no? Si nosotros lo analizamos con metros, o sea, todavía a alturas muy pequeñas, digamos 2 metros, 2 por 10 a la 2 metros multiplicados por 1.1752 por 10 a la menos 4, todavía sigue siendo un valor muy pequeño, ¿no? O sea, no va a ser, prácticamente es insignificante o imperceptible, ¿no? A esos niveles. Nosotros teníamos que tener una diferencia de metros de magnitud 10 a la 4 aproximadamente para que veamos un cambio en estas diferencias de presión, ¿correcto? Por eso dice que incluso a 10 kilómetros. O sea, 10 kilómetros, ¿cuánto es? 10.000 metros, ¿no? Eso por 10 a la menos 4, nosotros ya sabemos que estamos en 1 de variación. Entonces ahí vemos que solamente hay variaciones a distancias muy grandes, porque a distancias muy pequeñas no estamos encontrando una diferencia de presión que sea perceptible. La siguiente gráfica de la derecha muestra este comportamiento. La línea punteada es la gráfica del modelo anterior. O sea, la punteada es lo que acabamos de hacer con las ecuaciones y la línea sólida es la medición de presión a estas alturas. La línea sólida, si se fijan, es un poco mayor, pero esto tiene que ver por las temperaturas y por las condiciones climáticas en el momento que se hicieron las mediciones de presión. Pero digo, son muy aproximadas, están muy aproximadas en los valores muy cercanos, ¿no? Y si se fijan, empieza a verse ya una diferencia como tal, aproximadamente a los 10 kilómetros, ¿no? Pero lo que es de 0 a 10 kilómetros, estamos aquí, en la mayoría en el grosor de la ecuación, no se ve una diferencia significativa por parte del cambio de presión. Por eso incluso un avión en promedio anda volando entre 10 y 15 kilómetros de altura, ¿no? Entonces está como por aquí. Entonces apenas después de los 10 kilómetros podemos ir viendo cómo va a ir cambiando la diferencia de presión, ¿no? Y ya a partir de 20 o 30 kilómetros, que es muchísimo, muy alto, ya es muy alto en comparación con lo que nosotros estamos habituados, nosotros ya vemos un cambio tan significativo. Por eso, cuando estábamos viendo lo de los milímetros de mercurio en diferentes alturas, pues nosotros lo más que estamos aproximadamente es un edificio por muy alto, pues está como a 100, 200, 100, 120 metros, o sea, estamos en esta parte de aquí. Entonces, todavía subimos un kilómetro, pues un kilómetro estamos como por esta parte de aquí, ¿no? Entonces, las diferencias de presión no siguen siendo tan significativas. Por lo tanto,
Las alturas todavía no son tan representativas, ni las variaciones de presión a estas alturas, ¿no? Ya cuando empezamos a partir los 10 kilómetros en adelante, ya empezamos a ver algún cambio en la variación de presión. Bueno, con esto concluiremos este video de esta segunda parte de la unidad número 7, ¿no? Y nos vemos en otro video. Muchas gracias por su atención.